Me llamo Alejandra Menacho Noza, soy una persona no binaria, mi orientación es la pansexualidad y me identifico como mojeña trinitaria. La única persona que hablaba mojeño trinitario era mi bisabuela, pero hubo un momento en donde cuando uno migra a la ciudad, y eso es algo que me contó mi madre, algo ya yo no lo viví, pero mi bisabuela dice que le había comentado a mi madre que no le enseñó ya mojeño trinitario a su hija porque había una carga de vergüenza de ser indígena y de hablar ese idioma mojeño, ¿no? Entonces, como que no vas a encontrar, hija, oportunidades laborales si es que seguís hablando como indígena, digamos, ¿no? O seguís vistiéndote como indígena, porque mi abuelita, hasta mi abuela, digamos, mi bisabuela, ellas eran bien, se hacían sus vestidos de mamita, decimos ahí en Trinidad. Y eso, y los recuerdos que me dejó mi abuela, que fue la que más me caló en el corazón, y tengo como que su herencia, digamos, esto de valorar a la identidad mojeña, que ella nunca se avergonzó, siempre se vistió como mamita, que ahora en esta época es como ponerse un tipoy nada más, pero ella todo el tiempo se cosía su tipoy, ¿no? Y su maquillaje, los collares, ella usaba bastante. Entonces, esa es la conexión ahora con la cultura mojeña que tengo, ¿no? Básicamente, porque después no hablo mojeño, aunque me duele mucho, digamos, no haber podido hablar. Recuerdo muy bien que mi madre es todo lo que me comentó en algún momento, porque ella es socióloga, y me decía que los pueblos indígenas de aquellas épocas, según la historia, es que no teníamos un nombre y dos apellidos, ¿no? Por ejemplo, se podía llamar a una niña, a un niño como tronco, como el árbol, digamos, una hierba, cosas así simbólicas de acuerdo estacionalmente cuando nacía el ser humano, por así decirlo, ¿no? Y eso me pareció muy lindo, por ejemplo. Ojalá yo me haya llamado, yo que sé, digamos, otra cosa, ¿no? Alejandra, porque son nombres pues coloniales, ¿no? Pero que ha habido esta mezcla que ya nos hemos adaptado, nos hemos acostumbrado, hemos adaptado formas de exclusión, de discriminación, y lo hemos normalizado, ¿no? Dentro de los pueblos indígenas. Por ejemplo, se considera que las mujeres y los hombres indígenas son los naturales, ¿no? Que no hay maldad, que no hay discriminación, y sí lo hay dentro del territorio. No se puede hablar de tema de sexualidad, o la diversidad sexual no se puede tampoco ni pronunciarlo. No es algo que netamente las comunidades indígenas lo hablen, pero sí cuando hay como por ejemplo reuniones de amigas, o cuando entran al Chaco, yo escuchaba a algunas mujeres que empiezan a hablar de eso, pero entre ellas, digamos, ¿no? Ahí como que delante de sus esposos no hablan. Y algo que se nota mucho en las comunidades indígenas del oriente boliviano, no sé si pasa en el occidente, pero es que las mujeres no tienen como que la tonalidad de levantar la voz cuando hay un hombre. Cuando hay un líder, un cacique, las mujeres no hablan. El hombre habla, el cacique habla. Pero cuando se va el cacique, ellas empiezan, son unas loritas, digamos, ¿no? De aquí para acá hablan de todo. Pero es raro encontrar a una mujer indígena que alza la voz hasta por encima, y a carajazo lo tiene el cacique, digamos, ¿no? Y le dice las cosas de frente. Creo que nace una en un millón alguna de ellas, pero la mayoría de las veces las mujeres son muy, ¿cómo se dice esta palabra? Muy sumisas. Lo que se percibe dentro de los territorios mojeños es que hay esta cruel distribución de los roles de género, hay una exclusión obviamente al identificarte como parte de la población LGBT, el racismo también está presente, y también dentro de las familias también está presente, porque ¿qué? Esto de los apellidos es importante, ¿no? En la época de la colonización, que es un libro que leí por ahí en el colegio, era que decía que los españoles eran las personas que ponían los apellidos a las indígenas y los indígenas, ¿no? Migrar es difícil, ¿no? Porque uno traslada su cultura a otra cultura que es totalmente adversa y diferente a la nuestra, ¿no? Yo la verdad no quería venir a vivir a la ciudad de Santa Cruz porque percibía que había en todas partes el racismo estaba presente, en la calle, en los restaurantes, en la Plaza 24 de Septiembre.
siempre sentí como que había una diferencia cultural en mis facciones, en mi color de piel dentro de mi barrio, ¿no? Y además después por lo que me enseñó mi madre, entiendo, digamos, que pertenecemos a una población indígena, a una nación indígena que es la mojeña. Pero cuando ya migramos, salimos de nuestro territorio, por así decirlo, de Trinidad, a migrar a Santa Cruz, vi otras diferencias, ¿no? Esto de las consecuencias de considerarte indígena sigue siendo una vergüenza en la ciudad, ¿no? Y además, desde que estoy introduciéndome en esto de las asambleas indígenas, las asambleas feministas, digamos, hay esta como exclusión todavía. ¿Por qué vos te decís indígena si vos vivís en la ciudad? ¿Por qué te decís indígena si no hablas? ¿Por qué te decís indígena si ya vos no tenés nada que ver con tu territorio, estás lejos, digamos, ¿no? Entonces, ser indígena ahora es muy complejo. Nos enfrentamos a una adversidad de exclusiones, de discriminaciones, de juzgamiento, de que ¿por qué te decís indígena? ¿Por qué esa palabra la usás? Ya sos una persona que vive en la ciudad, ya sos estudiante, sos licenciada, encima sos un poquito más blanca, porque también se discute dentro, digamos, de la forma del cuerpo también. Algo curioso que me pasó a mí cuando era niña, tenía 11, 12 años, mi madre me llevó a un territorio indígena que se llama Ibiato, que es donde están las sirionós y los sirionós, y dice que yo hablaba sirionós, y no me acuerdo que hablaba yo sirionós, y cuando regresé a la ciudad de Trinidad, porque se terminó las vacaciones, y era como que, ay vos chori, indígena, patapila, andate al monte. Todo el tiempo mis compañeras y mis compañeros me decían eso. Esta norma colonizadora todo el tiempo intenta borrar lo que somos, intenta borrar nuestra cultura. Ya lograron en mi familia borrar el idioma, porque ya mi familia nadie lo habla. Hemos perdido, la verdad, nuestra generación ya ha perdido toda la esencia de la cultura, digamos, mojeña, por así decirla, con el idioma. No vivimos en el campo, o sea, creo que tenemos también las indígenas y los indígenas el derecho de buscar horizontes mejores, ¿no? Eso es lo que yo he hecho, lo que mi madre hizo al salirse de la ciudad de Trinidad a estudiar sociología, lo mismo yo estudiar comunicación, que ya somos una mezcla de todo. Por eso decía al principio de mi presentación, me considero mutante, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo para una indígena se va a teñir de choco, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo una indígena va a hacerse punk? ¿Cómo una indígena va a olvidar su idioma? Entonces yo pienso que ya somos una mezcla de todo, pero sin perder el origen de donde salimos también, pues, ¿no? Entonces tiene que ver, creo yo, eso, pero además hay una carga negativa que es la vergüenza. El hecho de que vos medio que hables quechua o guaraní o guarayú, se ve algo extraño en una ciudad, ¿no? Hasta incluso cuando escuchás el alemán o el portugués es algo extraño. Entonces, ¿de dónde viene este bicho raro, digamos, ¿no? Esta bicha. Entonces, tiene que ver con esa carga también de la exclusión, de la vergüenza, de que incluso tu idioma ya no te va a servir en la ciudad. Hablar mojeño no me sirve. No me ayuda a encontrar un trabajo. No me ayuda a relacionarme con otro, con vos que sos quechua o aymara, digamos, ¿no? Vamos a chocar. Entonces, tiene que ver con esas necesidades que tiene también cada pueblo, cada persona. Entonces, a mí no me funciona aprender ahorita, o sea, aunque yo quiera, aunque me duela, aunque siento que he perdido mi idioma, pucha, no me sirve en la ciudad saber mojeño, ¿no? Entonces, tiene que ver con esas cosas de adaptabilidad de cada individuo. Entonces, yo creo que por eso también se han ido perdiendo las cosas, pues, ¿no? Porque la globalización, te arrastra a que sí o sí cumplas esos roles y no hay otra cosa. Ahora es aprender inglés el desafío. Los indígenas ahora hablan inglés, ¿no? Entonces, porque nos estamos adaptando, porque estamos sobreviviendo, porque necesitamos vivir dignamente, tener una casa, cosa que muchas familias no lo tienen. Me incluyo en eso, digamos, no tenemos casa. Somos nómadas. Seguimos replicando lo que tenemos como herencia, ¿no?
los pueblos indígenas hablan de estos temas de sexualidad, de derecho, de género. No, las comunidades indígenas y las organizaciones indígenas en todo caso siguen defendiendo el territorio, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque hay explotación a la tierra todavía. Entonces como que los compañeros y las compañeras no tienen tiempo de pensar en sexualidad, no tienen tiempo de pensar sobre género, cómo qué es, cómo se come, sino que están defendiendo su territorio y eso significa un pedazo de tierra para cosechar, para producir, para subsistir, para criar bien a tus hijas, a tus hijos. En eso están preocupados los compañeros. Y es difícil a veces conectar estas causas de la población LGBT, por ejemplo, o de las mujeres con el tema de la despenalización del aborto. Es difícil, aunque esas prácticas, como por ejemplo el aborto con hierbas y todo, se practican, ¿no? Se sigue haciendo, pero se hace por debajito, con temor, arriesgando la vida. Pero las compañeras y los compañeros indígenas están preocupadas en que no entren las transnacionales a quitarle su territorio, porque cuando hacen eso las empresas transnacionales es desplazar a la familia. Y desplazamiento significa, ya sabemos, desde el lugar que yo sé, migrar cuesta. Vos no solamente te agarras tu maletita, tu ropita, o sea, arrastras a tus animales, a tus plantas, a otro territorio que es completamente diferente. No lo conoces si es productivo, si es fértil, si se puede plantar cebolla o lo que sea. Entonces es complejo reconectar las causas ahorita, pero se intenta cada vez. Se intenta, y lo digo porque lo he intentado de manera personal, de hablar. Pertenecí a una organización hace unos 8 años atrás de pueblos indígenas, de jóvenes indígenas en la ciudad, que se llamaba RECGIAX. Y yo intentaba hablar sobre los derechos de las mujeres, porque bueno, desde ese lugar estoy ahora, o me colocan en realidad, no es que yo quiera, me colocan. Entonces tengo que defender el lugar donde estoy yo, donde estoy situada en la ciudad, en este territorio y todo, ¿no? Pero no querían hablar sobre LGBT. Hubo una discusión feísima con un compañero afro-boliviano, en donde, ¿por qué pones esa bandera de maricas? ¿No? Yo decía, pero si nosotros también somos maricas, somos de la población, yo me identifico, No, eso los pueblos indígenas y afro-bolivianos no debemos hablar, eso es otra agenda, que lo haga esa gente, así, digamos. Esa era la discusión feísima, tanto a ese nivel se llegó. Ese espacio se volvió tan tóxico que yo decidí retirarme. Yo me salí de ese lugar, ¿no? Y fue cuando ya reconecté con las maricas, las trans, digamos, ¿no? Y me sentí súper cómoda en ese lugar y por eso fundé la colectiva con mis otras compañeras, La Pesada Subversiva, que es un lugar donde repensamos y es abierto a hablar desde el lugar indígena, desde el lugar trans, desde el lugar no binario, desde el lugar marica, desde el lugar de machorra, digamos, ¿no? Hay una pluriculturalidad en la colectiva que se siente eso, pero no se siente en otros espacios. Ni en las comunidades indígenas, ni en las organizaciones sociales indígenas, no hay ese espacio, esa apertura de hablar.